Vamos a ver un ejemplo de cómo serían las operaciones con radicales aplicando la propiedad de la radicación. Tenemos este ejercicio donde hay en el caso del numerador tengo un grupo de radicales que está elevado a una potencia 5 y esos radicales son raíz cúbica y dentro de esa raíz cúbica hay una raíz cuadrada y dentro de esa raíz cuadrada por un lado hay un 5 que multiplica una raíz y esa raíz de índice 2 y esa raíz multiplica a otra raíz de índice 3. Fíjense, ahí tenemos un producto de raíces distintos de índice. En el denominador tenemos una raíz cuadrada y dentro de la cantidad radical tenemos un 5 que multiplica una raíz cúbica y la cantidad radical de esa raíz cúbica es un 4 y al mismo tiempo una raíz cúbica de x a la 5 por y a la 4. ¿Cómo entonces resolvemos esto? Bueno, hay varias cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación de raíces igual índice, perdón, de distintos índices. Aquí tengo un 5 que podría introducirlo entre esa raíz cuadrada, pero no sé. Aquí tengo este 5 que podemos introducirlo en la raíz cúbica y después en la otra raíz cúbica, es decir, en la última raíz cúbica que está en el extremo derecho. Y tengo este 4 que es un factor que también está entre las raíces, que me impediría multiplicar, aplicar la propiedad de raíz de una raíz, que es multiplicar los índices. Por lo tanto, debería introducirlo, pero yo no me voy. Fíjense, aquí está este 5 que podría yo también aplicar la propiedad de potencia de un radical y entonces no afectaría los índices, sino que afectaría cada una de las cantidades subradicales, pero eso es un poquito complejo porque tendría que afectar ese 5 que está remarcado con color amarillo, y también eso tendría que elevarlo a 5. Después cuando lo introduzca dentro del radical se complica la cosa porque tendría que multiplicar ese 5 por el índice 2 y luego, bueno, el x que está elevado a la 1 si estaría a la 5, el y estaría, pero enreda un poquito la cosa. Entonces vamos a ir resolviendo primero lo más sencillo. Yo en este caso decido resolver el producto de raíces de distintos índices. ¿Cómo resolvemos el producto de raíces de distintos índices o diferentes índices? Bueno, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de los índices. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 3? Bueno, el mínimo común múltiplo es 6. Es decir, que donde están esas raíces multiplicándose, voy a tener una raíz única de índice 6. Y con cantidades subradicales que ya vamos a identificar cómo va a ser. Primero vamos a escribir aquí. Esto es lo que tendría yo como resultado. Pero vamos a ver qué pasó allí. Bueno, vamos a observar este producto de raíces distintos de índice. Yo veo que la cantidad subradical que está arriba es x a la 1 por y a la 3, pero abajo está x a la 3 por y a la 9. ¿Qué pasó allí? Bueno, pasó que yo a toda esa cantidad subradical x a la 1 por y a la 3 la tengo que elevar al mínimo común múltiplo del índice, que es 6, dividido entre su índice, que es 2. Si yo a 6 lo divido entre 2, me da 3. Por eso, esa x que está a la 1 aparece abajo como x a la 3, y esa y que está a la 3, estoy hablando de esta y dentro del recuadro que está en la parte de arriba, en radical de arriba está a la 3. En el recuadro abajo está y a la 9. ¿Por qué 9? Porque bueno, ese 3 está multiplicado por 3. ¿Por qué está multiplicado por 3? Por lo que venía diciendo. Yo el mínimo común múltiplo del índice 6, o que es 6, lo divido entre 2 y me da 3. Y a multiplicar 3 por 3 me da 9. En el caso de esta otra cantidad, vamos a ver arriba. Tengo x a la 1 por x, perdón, 2 a la 1 por x a la 1. Pero abajo aparece 2 a la 2 por x a la 2. Entonces ahí lo que está ocurriendo es que yo esos exponentes 1 de 2 y de x que están arriba lo multiplica por 2. ¿Pero por qué lo multiplico por 2? Bueno, porque yo tengo que tomar este mínimo común múltiplo, o de este índice que es 6, y lo voy a dividir entre el 3, que es el índice de esa cantidad subradical. Y cuando yo a 6 lo divido entre 3, me da 2. Por lo tanto, ese 2 lo voy a multiplicar, vamos a señalarlo aquí, por este 1, y por eso me da 2 a la 2. Y ese 2, que al dividir 6 entre 3 me da 2, ese otro 2 también lo tengo que multiplicar por este índice de x, por eso me da x al cuadrado. Entonces ya resolvimos
el producto de raíces de diferentes índices. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, a mí lo que se me ocurre ahora es introducir estos factores dentro de las raíces para yo después poder aplicar la propiedad de raíces de raíz o radical de un radical. Vamos a hacerlo. Cuando yo lo hago, fíjense lo que ocurre. Bueno, obtendría este resultado. Cuando yo hago la introducción de factores en las raíces que están al extremo derecho, en el caso de ese 5, yo ese 5 que tiene índice 1, tengo que multiplicarlo, perdón, ese 5 que tiene exponente 1, yo tengo que multiplicarlo por el índice 6 de la raíz donde lo quiero meter. Por eso 1 por 6 es 6, y por eso es que aquí abajo me parece 5 a la 6. Este 1 por 6 me da 5 a la 6. Luego, este 5 tiene índice exponente 1. Para yo meterlo dentro de la raíz acá, en esta, tengo que multiplicar este 1 por 3 por 3, y por eso 1 por 3 es 3, 3 por 3 es 9, por eso tengo 5 a la 9. Listo. Ahora me falta este 4. Dice que este 4 yo no lo descompuse sus factores primos, pero por no enredar un poco el tema, pero vamos a trabajar como que si no tiene número primo. Como que si, bueno, vamos a trabajarlo con 4. Entonces fíjense, este 4 tiene índice exponente 1. Para poderlo meter dentro de esta raíz, para introducirlo, yo tengo que multiplicar su exponente por este índice. 1 por 3 es 3. Por eso me queda 4 a la 3. Y aquí está 4 a la 3. Ya hice la introducción de factores dentro de las raíces. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo ahora en este punto? Bueno, lo que se me ocurre es aplicar la propiedad de raíz. Porque fíjense que aquí dentro de las raíces ya no hay nada en el medio, aquí tampoco, porque para eso hice la introducción de estos factores dentro de las raíces, y entonces yo puedo multiplicar perfectamente aquí estos índices y estos índices. Cuando yo hago eso, ¿verdad? 6 por 6 me daría 36, y 2 por 3 me daría 6, 6 por 3 18, entonces yo tendría como resultado, ¿verdad? Al hacer esa operación de raíz o radical de un radical, obtendría este resultado. Fíjense, tendría una raíz de índice 36, todo lo demás queda intacto, porque acuérdense que la cantidad subradical no se ve afectada cuando aplicamos la propiedad de raíz. Y como tampoco hemos aplicado potencia de un radical, ese 5 se queda tranquilo aquí, quieto en primera. En el caso del denominador, al multiplicar 3, bueno, vamos a verlo. Este 18 lo tuve a multiplicar 2 por 3, que es 6, y 6 por 3 es 18. Por eso tengo una raíz de índice 18. Ahora quiero que noten una cosa. Este 4, que no lo había descompuesto, sus factores primos, ahorita lo descompuse. Y en lugar de poner 4, puse 2 a la 2. Y como ese 4 está elevado a la 3, entonces será 2 a la 2 elevado a la 3. No lo resuelto porque quiero hacerlo paso a paso. Pero eso no tiene nada que ver con raíz de raíz. El siguiente paso, ¿qué se me ocurre que podemos hacer? Ahí yo puedo, por un lado, aplicar potencia de una raíz, ¿verdad? Vamos a ver si eso sí, potencia de una raíz, ¿verdad? ¿Cómo es la potencia de una raíz? Bueno, el resultado es que el índice de la raíz no se afecta, pero la cantidad subradical sí, cada uno de los factores, cada exponente de los factores se va a multiplicar, en este caso con el C5, porque estaríamos aplicando potencia de potencia. Entonces, al aplicar potencia de raíces, obtenemos este resultado. Donde fíjense que esta sería, por ejemplo, 2 a la 2 multiplicado por el 5, que está elevado a la 5 sería 2 a la 10. El 5 a la 6 elevado a la 5 sería 5 a la 30. El X a la 5 elevado a la 5 me daría X a la 25. Y el Y a la 9... Estoy hablando del arriba, ya la 9, o sea, de lo que está dentro del rectángulo morado. Entonces ya la 9 también está elevado a la 5. 9 por 5, 45. Por eso abajo en el recuadro abajo aparece ya a la 45. Y listo, ya resuelve allí. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, aquí yo puedo, o lo que tengo que hacer es una división de raíces de distintos índices. Pero también, y es mucho más sencillo, que yo haga una amplificación de la raíz del radical de abajo, fíjense. Bueno, antes de hacer eso, quiero que noten que yo aquí resolví, y esto no tiene nada que ver con potencia de raíces. Yo sencillamente resolví 2 a la 2 elevado a la 3, bueno, coloco la base, multiplico los exponentes, me da a la 6, pero eso no tiene que ver con potencia de raíz. Ahora lo que quiero es que vean qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es
Bueno, como estas son una división de raíces, distintos índices, yo puedo aplicar el mínimo como múltiplo y ese va a ser 16. Entonces hay una operación mucho más compleja a que yo sencillamente vea este 18 y amplifique el 18 por 2, porque 18 por 2 es 36. Y si amplifico el radical por 2, o sea, tengo que multiplicar tanto el índice como a los exponentes la cantidad de sus radicales por 2. Entonces, amplificando por 2, este índice y esa cantidad de sus radicales, es decir, los exponentes, lo voy a multiplicar los exponentes del 2 que es C, el del 5 que es 9, el de X que es 5 y el de Y que es 4, cada uno de esos exponentes lo voy a multiplicar por 2. Y cuando yo lo multiplico, tengo este resultado. En el caso del índice, 18, me da 36 porque 18 por 2 es 16. Y en el caso de la cantidad subradical que está en el denominador, me quedaría 2 a la 6 por 2 es 12. 5 a la 9 por 2 es 18, 5 a la 18, x a la 5, y ese 5 multiplicado por 2, porque estamos amplificando por 2, me daría 10. Y en el caso de la y, que tiene exponente 4, a multiplicarlo por 2 me da 8, ¿verdad? ¿Y ahora qué haríamos? Bueno, ahora es más sencillo verlo. Aquí podríamos, o no es que podríamos, aquí tenemos que hacer una división de raíz igual índice. Si lo hubiésemos hecho en el paso anterior y hubiésemos llegado exactamente aquí. Fíjense que aquí los índices son iguales. Y si yo no hubiese amplificado, sino que me hubiese decidido hacer una división de potencia, una división de raíces de distintos índices, iba a llegar a este punto, a esta operación. Cociente de raíz igual índice. Cuando hago, bueno, voy a tener un cociente de índice 36, porque los índices son iguales, el del numerador, el del radical que está en el numerador y el radical que está en el denominador es 36, por tanto va a tener una raíz de índice 36, y dentro de esa raíz va a tener el cociente de las cantidades subradicales, la del numerador en el numerador y la del denominador en el denominador. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí a continuación? Bueno, aquí podemos aplicar la propiedad de cocientes de potencia igual base. Cociente de potencia igual base, coloco la base y resto los exponentes. En el caso del 2, si yo a 2 al 10, a ese 10 le resto 12, me queda menos 2, pero no lo voy a dejar en el numerador, sino que lo pongo en el denominador de una vez y me queda como 2 a la 2 en el denominador. Este 5 a la 30 entre 5 a la 18, coloco la base que es 5 y resto 30 menos 18 me da 12. En el caso de la base de X tengo si a 25 le resto 10, o sea, restar los exponentes, coloco la base que es X, resto los exponentes me daría 25 menos 2 me da 15. Y en el caso de la Y, cuando yo al 45 le resto 8 me queda 37. Es decir, que si coloco la base que Y y resto los exponentes, 45 menos 8 me da 37. Llegado a este punto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, yo podría extraer una porción del factor de Y. Vamos a extraer los factores que podamos. Pero el único factor que tiene un exponente que es mayor al índice es Y. Por lo tanto, la única porción que voy a extraer yo lo único que voy a extraer es Y. Pero fíjense que yo este 37 lo descompuse en la multiplicación de Y, este Y a la 37 lo descompuse en Y a la 36 por Y. Porque si yo coloco la base, sumo los exponentes, 36 más 1 es 37, por lo tanto no estoy alterando nada. Lo expreso de esa manera para cuando vaya a extraerlo, yo entonces este índice, este exponente 36, si lo doy entre 36, me sale Y a la 1, como quedaría de esta manera. Y el resto de los factores quedarían tal como era 5 a la 12, X a la 15, y esta Y que quedó dentro, esa es la porción que no pude extraer, y este 2 a la 2. Y este es el resultado de este ejercicio. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Este es el resultado del ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo de operaciones con radicales aplicando las propiedades de radicación. En este caso tengo una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada tengo el producto de dos raíces. Ambas raíces son cuadradas, pero esas dos raíces que se están multiplicando a su vez tienen cantidades subradicales. La de la izquierda de x al cuadrado, que multiplica una raíz cúbica de x por y a la 5. Y la otra raíz cuadrada tiene como cantidad subradical x a la 3 por una raíz cuadrada de x que tiene también como cantidad subradical otra raíz cuadrada de y. En el denominador tengo la raíz cuadrada
de x que tiene un exponente fraccionario y de otro x que tiene otro exponente fraccionario. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Vamos a ver. Lo primero que a mí se me ocurre es introducir los factores dentro de las raíces para después poder aplicar lo que es raíz de raíz. Entonces tendría que introducir x al cuadrado dentro de la raíz cúbica y x al cubo dentro de la última raíz cuadrada que tiene a su derecha. Primero dentro de la primera y después por la segunda. ¿Cómo hacemos eso? Y también voy a aprovechar en este mismo paso en transformar, bueno, esta x también tiene que ser introducida, esa última x dentro de la última raíz que está a la derecha. Y también voy a transformar esas expresiones. Voy a encontrar la expresión radical de esa exponente fraccionario. Fíjense que como es igual base, yo podría colocar la base y sumar los exponentes, pero no lo vamos a hacer así. Vamos aquí a transformarlo en su expresión radical para después hacer la operación de multiplicación. Entonces, vamos a proceder. Vamos a introducir los factores en las raíces y también vamos a encontrar las expresiones radicales de los exponentes fraccionarios que tenemos en el denominador. Bueno, cuando hacemos eso tenemos este resultado. Vamos a explicar cómo tuvimos eso. En primer lugar, esta x cuadrado, fíjense que la x está elevada al cuadrado, y para yo introducirla en esa raíz cúbica yo tengo que ese 2 multiplicarlo por el índice. Por eso aquí abajo aparece x, dentro de la raíz cúbica aparece x a la 6, y ese 6 es el resultado de multiplicar al exponente 2 por el índice 3. Si vemos esta x al cubo, para yo poderla meter en la última raíz cuadrada, yo tengo que multiplicar ese 3 por el primer índice 2, que no está señalado, pero está marcado dentro de un rectángulo rosado, sí, más o menos, ¿verdad? Y que índice 2. Y también tiene que estar multiplicándose por el otro índice 2 que está en la última raíz, que no está puesto de manera explícita, sino implícita. Sabemos que hay un 2 donde está el recuadro verde. Entonces 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, por eso es que abajo esa x que está resaltada en color amarillo está x a la 12. Porque arriba multiplicamos el exponente 3 por 2, que es el índice de la primera raíz que está a la derecha del x a la 3, y luego de nuevo por 2, porque es el índice de la raíz que está en el extremo derecho. Ahora, esta x también tengo que introducirla, esta última x también tenemos que introducirla dentro del último radical, y fíjense que esa x tiene índice 1, por lo tanto, para introducirlo dentro del radical tengo que multiplicar ese 1 por el índice de la raíz que está a su derecha, que es 2, entonces 2 por 1 es 2, y por eso es que abajo aparece x a la 2, o sea, ese x a la 2 que está en amarillo viene porque multiplicamos el x a la 1 por el 2 del índice. En el caso de x elevado a la 1/3, ¿qué obtengo? Bueno, al yo encontrar la expresión algebraica, ¿cómo la consigo? Bueno, el 3 que está en el denominador del exponente fraccionario va a ser el índice de la raíz, y el 1, que es el numerador del exponente fraccionario, va a ser el exponente del factor x, tal como está allí. En este otro caso, x a la 3 medios, bueno, eso significa que como el 2 de esa fracción está en el denominador, o sea, la raíz va a ser una raíz de índice 2, una raíz cuadrada, y el exponente de x será 3 porque es el que está en el numerador. Dicho eso, bueno, ya hicimos las transformaciones. ¿Qué podemos hacer ahora? Por un lado, yo puedo hacer raíz de raíz, ¿no? Bueno, en el caso del numerador, yo veo que hay una raíz cuadrada que dentro tiene una raíz cúbica, y dentro hay x a la 6 por x por y a la 5, que multiplica a otra raíz cuadrada, que tiene una raíz cuadrada, que tiene una raíz cuadrada de x a la 2. Yo, si quiero hacer raíz de raíz, yo no puedo multiplicar, y quiero que quede claro, este índice 3 por este 2 por este 2, porque no puedo hacerlo, porque aquí hay esta raíz del lado izquierdo se está multiplicando por este lado derecho. Cuando yo hago esa multiplicación, yo voy a tener un producto de raíces distinto de índice, y cuando yo resuelva esa raíz, es que yo ese resultado, esa raíz resultante es que la puedo multiplicar por esta, que yo no puedo multiplicar 2 por 2 por 3,
porque sería incorrecto. Así que lo que vamos, y aquí abajo yo tengo una raíz de distintos índices. Entonces yo lo que puedo hacer en el denominador es encontrar el producto de raíz de distintos índices, y en el numerador voy a aplicar raíz de raíz. Vamos a ver. En este caso voy a aplicar raíz de raíz solo de lo que está enmarcado en el rectángulo violeta. ¿Okay? Porque no puedo hacerlo con este índice por las razones que dije, porque esto se está multiplicando con esta otra. Entonces, en este caso voy a multiplicar el índice 2 por el índice 3 y voy a tener como resultado una raíz de índice 6. Y en este caso multiplicar este 2 por este 2 por este 2 me va a dar 8. 2 por 2, 4, por 4 por 2, 8. Entonces, tendría del lado derecho una raíz de índice 8 cuya cantidad subradical será x a la 12 por x a la 2 por y. Y el del lado izquierdo tendría una raíz de índice 6 cuya cantidad subradical sería x a la 6 por x por y a la 5, ¿verdad? Y en el denominador no he hecho nada, no voy a hacer nada en este momento porque lo vamos a hacer luego. Ahora, fíjense, aplicar raíz de raíz obtendría una raíz de índice 6, y en la cantidad subradical ocurrió algo que pude haberlo hecho antes. No lo hice en el caso anterior porque no quise hacer una línea más, pero si ustedes se dan cuenta, bueno, ya les voy a explicar lo que tiene. Bueno, se lo digo una vez. Si se dan cuenta, este x a la 6 multiplica a x a la 1. Esto me haría x a la 7, por eso tengo x a la 7 aquí. Y este y a la 5 está acá, pero eso lo voy a explicar luego. En este otro caso, al multiplicar raíz de raíz, multiplico los índices y voy a tener una raíz única de índice 8. Y como cantidad subradical tengo x a la 14 por y. Ajá, ahora aquí sí voy a explicar. Fíjense, este x a la 6 por x me da x a la 7. Y del lado derecho, este x a la 12 por este x a la 2 me da x a la 14. Lo hice en un paso, para no escribir una línea, lo hice en el mismo paso. Llegado a este punto, ahora sí voy a hacer producto de raíces de distintos índices en el numerador, porque yo tengo una raíz sexta de x a la 7 por y a la 5 que multiplica una raíz octava de x a la 14 por y. Entonces, como son dos raíces que se están multiplicando de distintos índices, yo tengo que aplicar, tengo que encontrar el mínimo como un múltiplo, y entonces tengo una raíz en ese caso de 48, porque 6 por 8, el mínimo como múltiplo, de 6 por 8 es 48, y en el denominador también tengo raíz cúbica de x que multiplica raíz cuadrada de x al cubo. Cuando yo haga esa multiplicación de esas raíces, bueno, vamos a hacerlo, fíjense, esta raíz la voy a multiplicar por esta raíz, y en el denominador voy a multiplicar esas raíces. Vamos a hacer. Para poderlo hacer, para encontrar el punto de raíz de diferentes índices, tengo que encontrar el mínimo común múltiplo. En el caso de 6 y 8, que son los índices que están en las raíces que están dentro de una raíz en el numerador, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24, de 6 y 8 es 24, no 48 como yo había dicho, es 24. Y en el caso de el 3 y el 6, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces, voy a tener en el numerador una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada voy a tener una raíz de índice 24. Y en el denominador voy a tener una raíz cuadrada. Y dentro de esa raíz cuadrada voy a tener una raíz de índice 6. Fíjense. Este 24 es el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Y este 6 es el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Llegado a este punto, lo que vamos a hacer es aplicar raíz de raíz nuevamente. Ahora, bueno, quiero explicar antes de hacer eso lo siguiente. ¿Por qué tengo x a la 28 y y a la 20? Cuando tenía x a la 7 y y a la 5. Bueno, ese x a la 28 y y a la 20 es el resultado de multiplicar. Fíjense, yo tengo originalmente x a la 7 y y a la 5. Pero cuando yo hago el producto de raíces de distintos índices, yo tengo que poner la misma cantidad subradical, pero va a estar elevada al mínimo común múltiplo de los índices, en este caso es 24. Y ese 24 tiene que estar dividido entre el índice al cual pertenece esa cantidad subradical, que es 6. Si yo 24 lo divido entre 6, me da 4. Y estoy haciendo esto. Este 24 lo estoy dividiendo entre este 6, porque la cantidad subradical pertenece a este 6. Cuando yo 24 lo divido entre 6, me da 4. Y si yo ese 4 lo multiplico por 7, me da 28.
Y si ese 4 lo multiplico por 5 me da 20. Por eso tengo aquí a la 28 y a la 20. En este otro caso, fijémonos, esta cantidad subradical, ¿de dónde se originó? Bueno, eso pertenece a la segunda cantidad subradical de esta raíz. Esta cantidad subradical, ¿verdad?, va a ser la misma, pero va a estar elevado a un exponente que va a ser igual al mínimo común múltiplo, que es 24, entre 8, que me da 3. Entonces, si yo a 3 lo multiplico por 14, voy a obtener 42. Y si yo 3 lo multiplico por 1, voy a tener 3. Así obtuve estos exponentes. En el caso del numerador, vamos a ver qué pasa. Fíjense, este x a la 2, ¿de dónde se obtuvo? Bueno, este x a la 2 originalmente está aquí dentro de esta raíz. Esta x está a la 1, pero cuando yo hago producto de raíces distinto de índice, coloco la raíz del índice, que es el mínimo común múltiplo, y esta cantidad la voy a elevar al mínimo común múltiplo, que en este caso es 6, y lo voy a dividir entre su índice, que es 3. 6 entre 3 es 2, por eso yo a este exponente 1 lo multiplico por 2 y me queda x cuadrado. Luego vamos a ver esta otra cantidad, cómo llegué yo aquí a x a la 9. Bueno, esta x a la 9 viene de esta x al cubo. Esta x al cubo, cuando yo hago el producto de raíces distintos de índices, yo esta x al cubo lo tengo que elevar, al resultado de dividir a este 6, que es el mínimo común múltiplo que encontré, entre el índice al que pertenece, de la raíz al que pertenece esta cantidad subradical. Si yo a 6 lo divido entre 2 me da 3. Por tanto, si yo a 3 lo multiplico por 3 me da 9, y por eso tengo aquí a la 9. A continuación voy a hacer, cuando ya lo mostré, producto de potencia igual base, porque es más sencillo. Yo también podría hacer raíz de raíz, pero bueno, ya vamos a hacer cualquiera de las dos, vamos a llegar al mismo punto. Pero vamos entonces a hacer producto de potencia igual base. Si yo hago producto de potencia igual base, coloco la base y sumo los exponentes, yo aquí veo que x es a la 28 por x es a la 42 me da que es a la 70. Entonces, en caso de esa multiplicación y esa cantidad que está en el numerador, esa cantidad subradical que está en el numerador. Y cuando multiplique ya la 20 por ya la 3, obtengo ya la 23. En el denominador, cuando multiplico x al cuadrado por x a la 9, tengo aquí a la 11. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Raíz de raíz, o radical de un radical. Coloco, ¿cómo es eso? Bueno, multiplico los índices. Si yo 24 lo multiplico por 2, tengo 48. Y si yo a 6 lo multiplico por 2, tengo 12. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí podemos amplificarlo. Ahí podríamos, como tenemos una división de raíces distintos de índices, podríamos encontrar el mínimo como un múltiplo, o deberíamos, pero también podríamos amplificar. Pero vamos a hacerlo de la otra manera diferente. Vamos a hacer el cociente de raíces diferentes de índices. Y vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 48 y 12. El mínimo común múltiplo de 12 y 48 es 48. Por tanto, bueno, en el caso del numerador va a quedar como está. O sea, esa cantidad va a quedar como está. Pero en el denominador va a pasar algo. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense, el índice de la raíz va a ser 48 porque es el mínimo común múltiplo. Ahí, ya va, no he explicado. Y vamos a ver cómo llegamos a este 44, porque creo que me lo estaba saltando. En este caso, esto queda intacto porque si yo esta cantidad subradical la elevo al índice, al mínimo común múltiplo, entre su índice sería 48 entre 48, por lo tanto 48 entre 48 quedaría 1 y esta cantidad no se va a afectar. Pero en este caso yo tendría que tomar esta cantidad, lo coloco acá abajo, y estaría elevado al mínimo común múltiplo, que es 48, entre 12. Cuando yo divido 48 entre 12 tengo 4, y si yo 4 lo multiplico por 11 tengo 44. Por eso llego a que es a la 44. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es el cociente de potencia igual base. Cuando yo aplico el cociente de potencia igual base, fíjense, si yo a x a la 70 lo doy entre x a la 44, coloco las bases, resto los exponentes, 60 le resto 44, me queda 26. Y ya la 3 se queda tal como está.
llegado a este punto, vemos que los exponentes de x y y son menores que 48, por tanto no podemos extraer ningún factor del radical y esta sería la respuesta de este ejercicio.